Bueno, buenas tardes compañeros, licenciada. En esta hora yo les voy a hablar un poco acerca de la velocidad de las ondas sonoras. Para dar inicio, necesitamos definir qué son las ondas sonoras. Son ondas mecánicas, longitudinales y tridimensionales. ¿Por qué son ondas mecánicas? Porque requieren de un medio elástico, es decir, un medio físico, donde hayan moléculas para que pueda propagarse. Es longitudinal porque las partículas del medio vibran en las mismas direcciones y son tridimensionales porque a partir de la fuente se propaga en todas las direcciones como esferas concéntricas. En el vacío no se propaga sonido. Esta es una característica muy importante porque, por ejemplo, en el espacio se puede producir lo que es una explosión, pero no genera ninguna propagación de sonido porque es vacío. Nos podemos preguntar cómo viajan las ondas sonoras. La velocidad de propagación del sonido depende del medio general. Basta con conocer lo que es la propiedad elástica y la propiedad inercial del medio. También podemos considerar que a medida que las ondas sonoras viajan a través del aire, los elementos del aire vibran para producir cambios de densidad y presión a lo largo de la dirección del movimiento de la onda. Podemos mencionar también que si nosotros tocamos un tambor, ese tambor genera un sonido y ese sonido viaja a través de un medio, en este caso sería el aire, hasta llegar a nuestros tímpanos. Pero otra cosa muy importante sería que las ondas sonoras no pueden viajar en ausencia de materia. Si nosotros extraemos de un recipiente vacío todo el aire y hacemos sonar una campana, no se va a propagar ningún sonido porque carece de materia. La velocidad del sonido depende de las características del medio, ya sea sólidos, líquidos y gaseosos. Es decir, que la velocidad del sonido el sonido no solo viaja en el aire, también puede viajar en los líquidos, por ejemplo, el agua. Un nadador puede sumergirse en agua y se hacen chocar dos rocas dentro del agua. Estas generan lo que es una onda sonora. ¿Por qué? Porque las vibraciones se transmiten al oído de la persona y eso lo hacen por medio del agua. En este caso, el medio de esas ondas sonoras, el medio de propagación sería el agua. Son tres los medios en los que las ondas pueden propagarse, los sólidos, los líquidos y los gaseosos. La velocidad de sonido en un sólido es mayor que en un líquido y en un líquido es mayor que en un gas. ¿Pero por qué sucede ese? Consideremos esta imagen color negra. Podemos observar que las moléculas en un sólido están más unidas, es decir, las fuerzas restauradoras entre los átomos y las moléculas ocasionan que una perturbación se propague más rápido, a diferencia de un líquido. Ustedes pueden observar que en los líquidos las moléculas y los átomos están más separados, por lo que la propagación de sonido se tarda un poco más. Y en un gas es más lento todavía porque si observan las moléculas están demasiado dispersas. Es más rápida la velocidad del sonido en los líquidos en los sólidos porque los sólidos son más elásticos. Una onda sonora que viaja en un fluido, la propiedad elástica es el módulo volumétrico del medio. ¿Por qué el módulo volumétrico? Porque en un volumen de fluido se generan compresiones y expansiones en él, de modo que el término de fuerzas restauradoras es la expansión y la propiedad inercial de lo que es los fluidos sería la densidad, que simboliza por el símbolo ρ. Si el sonido viaja en un medio sólido, la propiedad elástica es el módulo de Young. ¿Por qué? Porque si una onda longitudinal se propaga, digamos, por una varilla o una barra sólida, la varilla se expande poco a los lados cuando se comprime longitudinalmente y la propiedad inercial siempre sería lo que es la densidad. Para los gases es un poco diferente, aunque en algunas ocasiones se considera también el módulo volumétrico para los gases, pero eso dependerá de las variables que los brinde el ejercicio. Sin embargo, para los gases los valores dependen de la temperatura en grados Celsius. Si tenemos una temperatura de 0 grados Celsius, es decir, el aire seco, la velocidad de propagación del sonido es de 331 metros sobre segundo, porque consideramos esta expresión matemática. Sin embargo, si tenemos
temperatura de 20 grados Celsius, es decir, una temperatura ambiental, la velocidad sería igual a 343 metros sobre segundo, porque aquí hacemos la sustitución en temperatura y llegamos a que la temperatura es ese valor. Debemos tener en cuenta las siguientes fórmulas que los ayudarán a resolver ejercicios. Para conocer una fórmula general de determinar la velocidad del sonido es conociendo la frecuencia y la longitud de onda. La longitud de onda se representa por el símbolo lambda y frecuencia por F. La frecuencia está en hertz, que son ciclos por segundo. Esta ecuación basta aplicarla cuando los pide la longitud de onda y los dan una frecuencia o viceversa. Pero tenemos para cada medio fórmula ya establecida. En un sólido, como les mencionaba, la velocidad del sonido depende del módulo de Young. Por ello, se calcula así. Velocidad es igual a la raíz cuadrada del módulo de Young entre su densidad. En un líquido, la velocidad depende del módulo volumétrico. Por ello, se calcula de la siguiente manera. Velocidad igual a la raíz cuadrada del módulo volumétrico entre su densidad. En un gaseoso es muy diferente, porque influye lo que es la temperatura. Tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la capacidad calorífica por la constante de los gases por la temperatura entre la masa molar. La capacidad calorífica depende de lo que es los gases. En el aire ya dan unos valores ya establecidos como 1.41, pero eso también dependerá de los gases. Sin embargo, la constante de los gases es igual para todos. Es decir, si vamos a calcular la velocidad de propagación de sonido en el aire y utilizaremos esta fórmula, este valor será para cualquier gas que se lo dé, que es de 8.3145 joule sobre mol por Kelvin. La T lo representa lo que es la temperatura en Kelvin, así que si nos dan una temperatura en Celsius, solo le sumamos la cantidad de 273.15 Kelvin y ya tendremos lo que es la temperatura en Kelvin. Y la M mayúscula lo representa la masa molar. Estas fórmulas deberían capturarlas porque son las fundamentales para la resolución de ejercicios de velocidad de ondas sonoras. Aquí les comparto lo que es un cuadro de las diferentes velocidades en distintos materiales o medios, en los gases, en los líquidos, en los gaseosos. Aquí está en el aire seco, como les mencionaba, que es igual a 331 metros sobre segundo, en aire ambiental, que es igual a 343 metros sobre segundo, y aquí tenemos varios medios y distintas velocidades. Y ustedes pueden observar lo que es las diferentes velocidades. Podemos observar que en los sólidos, en el hierro tenemos una velocidad de 5.130 metros sobre segundo. Podemos ver la de los gases y la de los líquidos. Y observamos que la de los sólidos es mayor que la de los líquidos y la de los líquidos es mayor que la de los gases. Unos aspectos importantes de mencionar de las ondas sonoras son dos, como lo es la intensidad. La intensidad lo referimos a la energía de la onda sonora y la altura lo referimos a lo alto o bajo del sonido. Por ejemplo, en lo alto del sonido podemos poner un ejemplo de una flauta o un violín y un bajo sonido sería como por lo menos un contrabajo. La cantidad física que determina la altura es la frecuencia, que es por hertz, que es ciclos por segundo. Galileo Galilei los comparte que cuando la frecuencia es menor, el sonido es más grave y cuando la frecuencia es mayor, el sonido es más agudo. Estos son dos aspectos muy importantes que clasifican las ondas sonoras. Así que esta es mi participación teórica. Espero este video les haya servido de mucho y muchas gracias por su atención.